Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy que es viernes, ¿sí? Estamos empezando el fin de semana después de una semana en donde tuvimos muchos retos, oportunidades y seguramente muchas enseñanzas, ¿sí? Y ya estamos llegando a la parte en donde aquí en el programa de Familia en Familia nos toca platicar de un espacio dedicado fundamentalmente al cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y les doy la bienvenida a este espacio que nos permiten llegar a cada uno de sus hogares. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para la atención del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Algunas personas posiblemente ya nos conocen, otras personas están compartiendo con nosotros este espacio por primera vez. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y platicarles qué es lo que vemos y qué es lo que hacemos en este espacio. Pues bueno, conjuntamente con Montemaría Radio y Televisión estamos haciendo esfuerzos para poder presentar herramientas que nos ayuden y experiencia que nos permitan el cuidado del adulto mayor con mayor efectividad, mayor eficiencia y fundamentalmente buscando que puedan darles esa oportunidad de tomar experiencias y consejos para que ustedes en casa puedan atender mucho mejor a su ser amado adulto mayor. Y en algunos casos también no tienen que ser adultos mayores. Las herramientas que nosotros damos aquí se pueden aplicar a todas aquellas personas que tengan un nivel de dependencia y que ya no puedan valerse por sí mismas el 100% del tiempo y necesiten un apoyo para llevar y tener una vida digna, plena y con amor para llegar a ser una persona feliz, ¿sí? Y todo esto venimos y traemos desde Residencia Plenitud. ¿Qué es Residencia Plenitud? Residencia Plenitud es un centro especializado para la atención del adulto mayor que abrió sus puertas en el 2013, después de haber tenido una experiencia, un bagaje de conocimientos en el manejo de la salud de las personas, tanto aquí en Tijuana, Baja California, desde donde estamos compartiendo este mensaje, compartiendo esta programación a otras personas también que han utilizado los servicios de Residencia Plenitud cuando éramos un centro hospitalario por más de 30 años. Ese es un aprendizaje y una experiencia que tenemos manejando la salud de tantas personas, con decirles que cerca de 1,500 niños nacieron en nuestras instalaciones en el lapso de esos 30 años, independientemente de todas y tantas intervenciones quirúrgicas que tuvimos como centro especializado en la salud de las personas. Pero en el 2013 hicimos un alto en el camino y nos hicimos la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y a través de un sueño que fue forjado en las mentes de las personas que empezamos a hacer realidad este sueño, lo pusimos en manos de Dios, de nuestro Creador, y le pedimos que nos guiara para ver si era el propósito que quería que nosotros pudiésemos llevar a cabo en un centro para la atención del adulto mayor. Y gracias a Dios el día de hoy ya tenemos años sirviendo a la comunidad, ¿sí? Con una experiencia, como les comento, en el cuidado del adulto mayor, que nos da la oportunidad de poder ofrecer un servicio completo en el área físico-médica. ¿Cuál es el área físico-médica? Pues bueno, aquel servicio que podemos recibir en una institución hospitalaria. Sí, recuerden, tenemos una experiencia del manejo de la salud, ya no somos hospital, pero tuvimos y tenemos esa experiencia en el manejo de la salud, entonces podemos dar un servicio de calidad en ese sentido, pero
ya no nos quedamos únicamente en esa parte, sino que fuimos evolucionando para ver otras áreas fundamentales de la vida de las personas, como es el área emocional, esa área en donde muchas personas, en ocasiones ya estamos hablando, recuerden, enfocado al adulto mayor, muchas personas llega un momento en donde pueden presentar una etapa depresiva, en donde se empiezan a hacer algunas preguntas que pueden empezar a generar problemas de estados depresivos, como ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Ya nadie me quiere, ya lo mejor es que me muera, llegan a decir eso. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Ya para qué sirvo? Ya nada más me están cuidando, ya no soy productivo. Muchas cuestiones que empiezan a lacerar la mente de ellos mismos y empiezan a entrar en una etapa depresiva. Y esa es una etapa que puede desencadenar muchísimos problemas, tanto emocionales como físicos, en las personas, fundamentalmente en el adulto mayor que estamos platicando, que si no se cuidan puede detonar ciertas enfermedades, ciertas patologías que no deberían de presentarse, pero por el estado depresivo en que se encuentra la persona, eso puede surgir. Pues bien, esa es una parte que nosotros tratamos de trabajar con mucho esfuerzo a través de un equipo multidisciplinario con el que cuenta Residencia Plenitud para trabajar esa parte. Y no solamente con el residente, así les llamamos a las personas que se encuentran en Residencia Plenitud, no solamente con los residentes, sino también con la familia, porque eso es algo integral y la parte emocional va ligada no solamente al residente, sino también a la familia, que al momento de tomar la decisión de buscar la ayuda profesional en un centro especializado, pues bueno, entran muchos sentimientos encontrados, ¿sí? Y es aquí en donde nosotros trabajamos conjuntamente con ustedes, con las familias que han tomado la decisión de tener aquí con nosotros a sus residentes para poder ir caminando de la mano buscando lo mejor para el residente, ¿sí? Esa es una de las partes que también nosotros nos hemos ido especializando. Y, por supuesto, no dejar de lado una parte fundamental que tiene que ver con nuestra parte espiritual. Somos muy respetuosos en esta parte, sí, eso tiene que ver mucho con el residente y con la familia, pero sí estamos buscando que se realice el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en este camino, y es llevar su mensaje a cada uno de nuestros residentes y las familias que se encuentran con nosotros. Bueno, eso es Residencia Plenitud, ¿sí? Y con este bagaje de conocimientos y de experiencias, unimos esfuerzos para poder venir y presentarles a ustedes herramientas para el cuidado del adulto mayor. Y el día de hoy continuaremos con un tema fundamental que tiene que ver cuando ya se tiene que empezar a evaluar la asistencia de nuestro ser amado a través de un centro especializado para la atención del adulto mayor. Recuerdan que tocamos algunos puntos en programas pasados, pues bien, vamos a seguir continuando para tomar una decisión, como dice la palabra, sabia y con entendimiento, para que nuestras decisiones, siempre y cuando las pongamos en manos de Dios, van a ser las mejores decisiones posibles, ¿sí? Y eso nos ayuda a ¿qué? A tomarlas buscando tener la mayor información posible. En esta parte del programa vamos a ver un listado, dice lista de verificación de centros especializados para la atención del adulto mayor, ¿sí?
Esto es algo que le tenemos preparado a ustedes. Vamos a hacer un recorrido rápido de lo que ya hemos visto en programas anteriores para tomarnos el tiempo más cuidadosamente en lo que aún no hemos visto. Les vamos a pedir aquí a nuestro apoyo técnico en producción si nos pueden ir apoyando para presentar en la pantalla esta presentación que les traemos, en donde vamos a ir platicando poco a poco. Primero las láminas iniciales, vamos a hacer un repaso para llegar a ir concluyendo con lo que nos quedamos para este programa, ¿sí? Tenemos, el tema es escogiendo un centro para cuidar a mi familiar, una lista de verificación. Pues bueno, vimos que primeramente esta lista de verificación de centros de cuidado del adulto mayor, vamos a tener algo muy importante, que es ver en esta lista el nombre del centro, la dirección en donde se encuentra, el número de teléfono y la fecha de visita. Es importantísimo tener estos datos en cada uno de las listas de verificación, porque nos van a permitir primeramente ubicar muy bien el centro que acudimos, para saber también el momento exacto en el cual acudimos, ¿sí? Posteriormente de esta lista de información general tenemos lo que le llamamos información básica del centro. Y aquí en la información básica del centro dice: ofrece el asilo el nivel de atención que necesito. Recuerden que platicamos que hay diferentes centros de diferentes niveles de atención. Entonces, hacernos la pregunta: ¿qué es lo que estoy buscando? Para empezar a resolver esta pregunta. Posteriormente a esto viene con cuántas camas cuenta el centro, porque esto tiene que ver mucho con la parte en donde se ve la atención personalizada, porque no es lo mismo un centro que tiene la atención de 13, 14 camas en todo el centro a uno que tiene 60, 100 camas, ¿sí? La atención es diferente. Sí, entonces hay que ir viendo también qué es lo que estamos esperando y buscando y aprendiendo de este nuevo centro que estamos evaluando. Después tiene el centro una cama disponible, porque puede tener y ajustarse a lo que estamos buscando, pero en ese momento no tienen una cama disponible. Pues bueno, les recomiendo que puedan anotarse en una lista de espera para que cuando haya espacio disponible puedan ser tomados en cuenta. Después viene dentro de la información básica: ¿está el centro ubicado cerca de mi familia y amigos para que podamos visitar a nuestro familiar sin problemas? Bueno, eso es algo también importantísimo, ¿sí? Hay que ver en dónde se encuentra el centro, si está adecuado a nuestros puntos de acceso, cuidando que nosotros podamos recurrentemente ir a visitar a nuestro familiar. Esa es información básica. Posteriormente tenemos lo que es aspectos de los residentes. En los aspectos de los residentes vamos a ver algunas informaciones, algunas preguntas en donde nos vamos a ir, como en las anteriores, ir contestando sí o no, y si tenemos algún comentario o observación. En esta parte de los aspectos de los residentes ¿están los residentes limpios, aseados, vestidos apropiadamente, de acuerdo a la estación o la hora del día en que se encuentren? Recuerden que ustedes van a hacer la visita a este centro, entonces aquí ustedes van a visitar ese centro y vamos a ver si están, en qué época del año están: en invierno, primavera, verano, otoño, porque los climas cambian, aunque déjenme decirles, aquí en Tijuana, California, hay ocasiones en que en un mismo día tenemos casi todas las estaciones del año, ¿sí? Entonces, pero bueno, hay que ver si los residentes están vestidos apropiadamente para ese momento en donde se encuentra en el día. Ahora bien, también tenemos, y siguiendo en las dependencias del asilo, nos hacemos las preguntas, ¿sí? En el asilo para ancianos no hay olores desagradables e insoportables. Esto es algo importante, porque cuando ustedes lleguen y puedan visitar a esos centros,
ustedes entran y hacen el recorrido y ustedes van a percibir, ¿sí?, el olor, en ocasiones hasta sabores agradables o desagradables en el centro, porque eso habla también mucho de lo que es el cuidado de sus adultos mayores. Entonces, esto es algo importante. Obviamente hay que ser también muy puntuales. Hay ocasiones en donde en ese momento en que se está haciendo la visita puede haber algunos accidentes por parte de los residentes que necesitan ser atendidos por el equipo que está para ello en cada uno de los centros. Pero esas son eventualidades que van surgiendo de forma imprevista, pero la regularidad es de que el centro puede estar de una forma con unos olores que no sean desagradables, porque ahí va a vivir nuestro ser amado. Otra de las preguntas es, ¿el centro, el asilo se ve limpio y cuidado? Aquí ustedes van a ir contestando sí o no y los comentarios que van observando. La temperatura es agradable, es importante también esto para que ustedes vayan viendo en dónde va a estar cuidado su familiar. El centro está bien iluminado también, no que se encuentre en penumbras. Esto es algo importante también para muchas cuestiones del cuidado, tanto para la salud, para la seguridad y para la convivencia diaria de nuestros residentes, de nuestros familiares, ¿sí? Otro es el comedor y las otras áreas comunes no son demasiado ruidosos. Hay que ser cuidadosos con esto al momento de ir observando los centros. ¿Por qué? Porque en ocasiones en esas partes en donde podemos compartir los alimentos debe ser espacios adecuados para poder esa parte del día que es tan importante para los adultos mayores, llevar a cabo una muy agradable momento de compartir los alimentos y lo puedan disfrutar. Otra parte es, no se permite fumar o se permite fumar solamente en determinadas áreas del asilo. Esto es y va dirigido a aquellas personas que por alguna razón han tenido vamos a hablar de números, durante 80 años de su vida han practicado algunos hábitos como el fumar. Difícilmente a estas alturas del partido se les puede quitar, aun cuando, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que llegaba y fumaba muchísimo. Hubo un día en donde tomó la decisión, ya no voy a fumar, y dejó el cigarro de forma inmediata y ya no volvió a fumar. Esto, el único que lo puede hacer es el Señor, lo sabemos, pero también hay que estar preparados para ese tiempo, si la persona llega con unos hábitos como esos o no, si tiene espacio en donde puede mi familiar poder seguir desarrollando este hábito o no, ¿sí? Otro importante pregunta es, ¿los muebles son resistentes y a la vez cómodos? Esto ustedes van a ir al momento de ir observando el centro, si esto lo tiene adecuado, lo que ustedes están buscando para la atención de su ser amado, ¿sí? Esto es alguno de los puntos que ya se habían tratado en programas anteriores, ¿sí? Esto es lo que nos va a ir permitiendo conocer al centro especializado para la atención del adulto mayor. Si quieren, vamos a hacer en este momento un alto en el camino en el programa. Vamos a ir a un corte y regresamos para ver otras partes fundamentales de el cuidado del adulto mayor a través de la verificación de los centros en donde pudiésemos nosotros tomar la decisión de llevar a nuestro familiar. No tardamos. Monte María, Dios es amor y te ama. Platicando sobre lo que es el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Acá tenemos, y hemos ido empezando y continuando en este programa, algunos aspectos fundamentales que tenemos que cuidar y observar cuando estamos evaluando la atención de nuestro ser amado por un centro especializado para la atención del adulto mayor. Y empezamos a ver algunas preguntas. Ahorita vamos a ver algunos temas que
tienen que ver con el personal del asilo, el personal del centro, que eso es algo fundamental porque son las personas que van a estar en comunicación, en contacto directo con nuestro ser amado, por un lado, y también con nosotros, familiares, responsables de nuestro ser amado. Entonces, esa es la base de casi todos los centros. Sí tiene que ver la infraestructura, sí es importante, pero el cuidado, la atención es algo que hace realmente la diferencia, ¿sí? Y vamos a continuar con lo que tiene que ver con el personal del centro del asilo. Una de las preguntas que tenemos que hacerlos cuando visitamos es: ¿la relación entre el personal del centro y los residentes parece ser afectuosa, cortés y respetuosa? ¿Sí? Eso es algo importante. ¿Cómo perciben ustedes que son tratados los adultos mayores que se encuentran en el centro por el personal? ¿Sí? Les recomendamos que puedan ir en diferentes horas del día para que ustedes puedan observar cómo son tratados los residentes, porque ahí va a estar nuestro familiar, ¿sí? Ahora bien, una pregunta fundamental: ¿cuánto personal de salud y ocupacional tiene el centro en el día para la atención de los residentes? Esto va muy de la mano con lo que al inicio preguntábamos de cuántas camas tiene el centro, porque no es lo mismo un centro que cuente 100 camas y tenga, vamos a hablar, 6 personas en el día para el cuidado. No, sería una exageración, pero vamos a hablar de cuestiones exageradas, así, grandes. Pues obviamente la atención sería, se podría mejorar mucho, ¿sí? Entonces, ver cuántos espacios disponibles tiene el centro, y les voy a platicar de un centro que conozco muy bien y un centro que se llama Residencia Plenitud. Residencia Plenitud tiene un espacio para 13 personas, para 13 residentes, y en el día, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánto personal hay en el día? Tenemos un médico, tenemos una jefa de enfermería, tenemos 2 cuidadores, ¿sí? Tenemos una psicóloga, tenemos nutrióloga, tenemos personal de apoyo en la administración y también que se necesite al cuidado de los residentes. Tenemos una persona que se dedica a la elaboración de los alimentos de los residentes. Tenemos una persona que le ayuda a la preparación de la elaboración de los alimentos. Tenemos una persona que está al pendiente de que todo el centro se encuentre de forma adecuada, limpia, higiénicamente, también que no haya olores, no haya lo que hemos platicado, ¿sí? Tenemos otra persona que se encarga de lo que es el mantenimiento de todo lo que se necesita en Residencia Plenitud, ¿sí? Y un servidor que estamos regularmente todos los días ahí para servir a cada uno de nuestros residentes. No sé si les comenté de nuestro equipo de nutrióloga también. Entonces, estamos 13 personas, ¿sí?, para el cuidado del adulto mayor en un día, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan ir evaluando el personal con que cuenta el centro, porque eso les va a hablar de la atención que pueden recibir. Indudablemente que en ocasiones cuando algún residente pueda necesitar una atención personalizada, preguntar con la dirección del centro, con la administración del centro: oye, está bien, tú tienes un número determinado de colaboradores para la atención del centro, pero mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi familiar, mi ser amado, por la condición en que se encuentra en ese momento, posiblemente necesita una atención más personalizada de lo que pueden tener con este equipo. ¿Pueden ustedes proporcionármelo? Eso es una pregunta fundamental. Y de la respuesta ustedes van a poder tomar algunas decisiones también importantes, ¿sí? Ahora bien, hay esta misma pregunta se pueden hacer para la noche,
cuántos residentes hay y cuántas personas hay. Sí, tomando en cuenta que ya la noche la actividad es diferente porque ya se encuentra descansando la mayoría de los adultos mayores. Recordemos que en los centros que se atiende al adulto mayor, llegan personas que necesitan un cuidado, ¿sí? No llegan a que se encuentren en un centro para el cuidado del adulto mayor, personas que pueden correr los maratones. No, no, no. Son personas que por alguna razón física o de la memoria ya es necesario una atención en cuidado de forma permanente, como se necesita, y que ya seguramente como familiar ya intentamos hacer esto, pero ya el nivel de atención que se requiere es mayor y ya se lo vamos a dejar a los profesionales. Sí, nosotros tenemos personal capacitado, personal que está listo para responder emergencias, tanto en la parte de enfermería como cuidadores, para todas las cuestiones de la vida diaria. Sí, tenemos ese personal también que incluso también tienen la capacidad y los conocimientos para preparar alimentos si se necesiten en el transcurso de la noche. Sí, esto es lo que en el caso de Residencia Plenitud tenemos, pero en otros centros también pueden tener. Entonces es importante saber cuántos personal, con qué personal cuentan para el cuidado, ¿sí? Esto es algo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Otra de las preguntas es, cuando vamos visitando, es, ¿el personal cuenta con identificación? ¿Sí? Y todo el personal lleva una identificación con su nombre. ¿Para qué? Para que podamos irlos identificando en cualquiera de las posiciones que tengan, irlos identificando. Continuamos con lo que tiene que ver con el personal del centro. Es, el personal toca la puerta antes de entrar en la habitación de los residentes y llama a los residentes por su nombre. Eso está hablando de respeto, ¿sí? Es importante el respeto ante los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen un legado, son personas que merecen ese respeto, ¿sí? Y hay que buscar que el centro en donde estemos evaluando que nuestro familiar pueda ser admitido, cuente con ello. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿el centro para el cuidado del adulto mayor ofrece un programa de capacitación y perfeccionamiento profesional para todo el personal? Eso es importante porque nos habla de lo que es la preocupación de la institución hacia los empleados. Si tienen juntas mensuales, bimestrales, quincenales, no lo sé. Y aquí ya depende del centro, pero que están capacitando a su personal para que puedan ser cada vez mejores. Eso es algo importante y son algunas preguntas relevantes que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Otro de las preguntas que se pueden realizar es, el asilo para ancianos, ¿sí? Revisa los antecedentes, ¿sí? Cuida que las personas que estén ahí en residencia, bueno, en el caso de Residencia Plenitud, sean personas que deban de estar en Residencia Plenitud. Nosotros tenemos algo que llamamos espíritu de servicio, que es una cualidad que buscamos que en los que colaboran en Residencia Plenitud puedan llevarlo a cabo. Y hacemos investigación en los lugares en donde han estado trabajando, todo un protocolo y un proceso. Eso es algo que también pueden preguntarlo, ¿cómo contratan? ¿Cómo se hacen del personal que ahorita está atendiendo que atendería a mi familiar? Es una pregunta válida que pueden hacerlo y saber si tienen un protocolo o no lo tienen. También acuérdense que es una lista de verificación en donde sí le pueden ir poniendo palomitas, donde no, una tachita o otra palomita para que les vaya quedando muy claro, y los comentarios y observaciones. También hay otro que dice, hay personal de enfermería las 24 horas
día, ¿sí? Inclusive un médico, incluyendo un médico registrado presente al menos 8 horas al día, los 7 días de la semana. Esto es importante porque nos va a hablar del nivel de atención en el aspecto físico-médico. Sí, el aspecto físico-médico que les había comentado es tan relevante e importante porque nos va a permitir tener ese descanso por el cual nosotros buscamos un centro especializado. No todos los centros hay de diferentes niveles de servicio y eso tiene que ver mucho con lo que estamos buscando, qué tipo de atención estamos buscando. Eso es importante. Por ejemplo, en Residencia Plenitud tenemos esto. Hay otros centros que no los tienen, pero no porque no los tengan, no están capacitados para la atención del adulto mayor. ¿Sí? Aquí tienen que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando y qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Y eso les va a poder ayudar a despejar muchas de las dudas que ustedes puedan tener. ¿Sí? Porque no es lo mismo un centro que cuente con todos los permisos necesarios, con toda la infraestructura necesaria, con todo el personal necesario para atender un caso de una eventualidad y que puedan tener una vida digna, plena y con amor para que sean personas felices, como los comentamos, a otros centros que no tengan todo esto, pero puedan ofrecer también un servicio que nosotros podemos estar buscando. ¿Sí? Esto es ya la decisión de como familia, qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Es importante. Eso tiene que ver también mucho, impacta en lo que tenga que ver la atención que estamos buscando y el momento en que nuestro adulto mayor se encuentre en una fase de problemas de memoria o problemas físicos. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a tomar la atención. Otra de las preguntas es, ¿hay un equipo de enfermeras y cuidadores que trabaja conmigo para satisfacer mis necesidades? Esto es importante porque ¿con quién vamos a hacer las preguntas? ¿Hay un equipo que puede estar conmigo respondiéndome esas dudas que vayan surgiendo en el cuidado? Eso es algo que ustedes también deben de ir valorando. Otro es el personal médico participa en las reuniones para planificar el cuidado de los residentes y hay un psicólogo entre el personal que vea el área emocional de los residentes y esté al cuidado de las actividades ocupacionales de forma permanente al menos 6 días de la semana. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque veamos que sean personas especialistas las que estén al cuidado del adulto mayor en todas las esferas de su vida. Acuérdense que platicamos que el área físico-médica puede ser atendido por profesionales de la salud, también en el área emocional, personas que puedan tener experiencia y en el manejo del adulto mayor con técnicas adecuadas y también lo que tiene que ver con las terapias ocupacionales. ¿Sí? Esto es algo que podemos ir evaluando y viendo para saber si este centro tiene esto y si es necesario para nosotros o no. Pero si nosotros queremos que eso lo tenga, bueno, vamos a ver si este centro lo tiene. ¿Sí? Otro de las verificaciones que podemos hacer es si tengo un problema médico, el personal se comunicará con mi médico. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Porque hay momentos en donde hay ciertas eventualidades de salud en los centros del cuidado del adulto mayor y la manera en que se resuelve estas eventualidades hace la diferencia en la vida en ocasiones de los residentes. ¿Sí? ¿Hay algún protocolo? ¿Tienen algunas normas de actuación? ¿Tienen un manual de procedimientos en donde me indica qué hacer si surge alguna eventualidad? El equipo de salud del centro se
comunica con los médicos que conocen el estado de salud de mi familiar. Esto es importantísimo, que hagan ustedes esas preguntas y de qué forma lo hacen y con qué periodicidad lo hacen, buscando también que ustedes se aseguren de que la persona, el médico tratante de su familiar, esté disponible para una eventualidad que se pueda generar. ¿Sí? Eso es algo importante y hago un alto aquí en el camino para mencionar esta parte. En ocasiones se tienen que tomar decisiones de forma inmediata para resolver eventualidades. Es desde saber cómo podemos trasladar a nuestro familiar en caso de una emergencia y hacia dónde. Sí, son algunas de las cuestiones que ustedes pueden hacerles esas preguntas. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejarían? ¿Hacia dónde irían? Mi papá o mi mamá, ¿sabe qué? O mi abuelo o mi abuela cuenta con estos servicios médicos. Y recuerden que estamos en Tijuana, Baja California, entonces aquí se tiene la oportunidad de que algunas personas cuenten con servicios de atención de seguridad social médica. Estamos hablando para México, Seguro Social, ISSSTE-CALI para el caso de Baja California, Seguro Popular, en fin, ciertos mecanismos o cuidados de forma del Estado o de forma privada, hospitales privados. Pero también hay personas que están viviendo aquí en esta parte de la República Mexicana que tienen servicios de los Estados Unidos de América, ¿sí? Y que los familiares quieren que su ser amado siga siendo atendido en los Estados Unidos. Entonces hay un protocolo para seguir para que estas personas puedan ser atendidas en Estados Unidos, siguiendo las directrices que marcan para que puedan seguir accediendo a esos beneficios también de salud. Eso es algo importante y hay que preguntar a los centros, ¿sabes cómo se maneja? ¿Cómo podemos seguir accediendo a esto? Son preguntas fundamentales que si ustedes que nos están viendo, por ejemplo, desde los Estados Unidos y quieren buscar un centro que tenga este conocimiento, pues bueno, hay que preguntarles cómo lo hacen. ¿Tienes experiencia? Sí, tengo experiencia. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo se contactan? En casos de emergencia, una ambulancia, ¿cómo la contactan? ¿En dónde la llevan? ¿Llegan de aquí? ¿Lo pueden llevar hasta San Diego o no? ¿O es a la línea? Muchas cuestiones que ya en la cuestión práctica deben de tener estos procedimientos estandarizados, estos protocolos de actuación. Entonces es importante que ustedes puedan hacer esas preguntas, ¿sí? Otra de las preguntas es, ¿ha habido en el periodo del año anterior un cambio en el equipo administrativo como director médico o el administrador durante el año pasado? Eso, ¿por qué es importante hacer la pregunta? Porque pueden llegar y cambiar las expectativas de la atención al momento de que las cabezas son cambiadas, ¿sí? En este caso, sí, porque pueden seguir una dirección y al momento de ver un cambio pueden haber otra línea de estrategia, ¿sí? Entonces es importante preguntar, oye, en el año pasado ha habido un cambio en la parte administrativa importante aquí de la cabeza del centro o de la parte de salud, porque eso implica que también tenemos que, si lo ha habido, bueno, y esa nueva directriz, ¿cuál es la forma de operar? ¿Cómo están pensando? También son preguntas relevantes que si estamos buscando conocer un centro en donde nuestro familiar esté, es importante que lo hagamos, ¿sí? Posteriormente, esto que tenía que ver con el personal, vamos a ver a las habitaciones de los residentes, ¿sí? Y en las habitaciones de los residentes tenemos, los residentes pueden tener
sus pertenencias personales y o muebles en su habitación, si en el centro les permiten tener esto o no, y también como cada residente tiene espacio de almacenamiento, roperos y gavetas en su habitación, es importante para conocer cómo van a estar las cosas de nuestro familiar en cada una de las habitaciones, ¿sí? También los residentes tienen acceso a un teléfono y un televisor personal, y existen normas y procedimientos para proteger las pertenencias de los residentes. Esto es importante, hacer estas preguntas para conocer sobre si a nuestro familiar le gusta ver algunos programas en específico, si tienen cable o tienen servicio de cable, es posible que les puedan ofrecer, o nada más es antena aérea, o no tienen televisión y hay que traerla nosotros como familiares, ¿sí? Cuál es el proceso para el cuidado de sus pertenencias. Todo esto es importante que lo puedan ir preguntando para saber cómo pueden manejar el cuidado de mi ser amado, adulto mayor. Ahora bien, ya venimos a lo que tiene que ver con los corredores, escaleras, salones sociales y baños de la residencia. Aquí tenemos, por ejemplo, las preguntas siguientes. ¿Las salidas están señaladas con claridad? Esto ustedes lo pueden ir observando cuando van haciendo la visita al centro, ¿eh? Hay áreas tranquilas donde los residentes pueden compartir con amigos y familiares. Ustedes solitos, cuando vayan haciendo el recorrido, pueden ir dándose cuenta de esto. El centro para ancianos tiene detectores de humo y extinguidores, como marca la norma de protección civil. Recordemos que esto es algo fundamental y que deben contar todos los centros que atienden a los adultos mayores con estas normas de protección civil. También todas las áreas comunes, las habitaciones de los residentes y las entradas están diseñadas para permitir el paso de silla de ruedas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde no se adecúan, no se tienen contemplado que esos centros, espacios estén diseñados para la atención del adulto mayor, y en ocasiones hay personas que no pueden entrar con sus sillas de ruedas a su propia habitación, ¿sí? Hay pasamanos en los corredores y barras de donde agarrarse de los baños. Esas son algunas cuestiones que ustedes pueden observar cuando van caminando en la visita de este centro, ¿sí? Hago mucho hincapié en los espacios físicos para permitir el acceso libre de una silla de ruedas, por ejemplo, en virtud de que una casa no necesariamente está construida con las normas para el libre tránsito sin ningún problema de una silla de ruedas. Y hay centros, hay casas en donde se adecúan para el cuidado del adulto mayor, pero no están acondicionados para el cuidado del adulto mayor. Entonces, eso sí es importante, que ustedes se den un tiempo para cuidar estos detalles, porque posiblemente nuestro familiar, si en este momento no utiliza una silla de ruedas, tal vez en el futuro sea necesario que lo utilice. ¿Y cómo va a pasar de la sala a su recámara, al comedor, a los baños? ¿Cómo va a ser la movilización? Esto es algo que deben de ver ustedes también hacia el futuro, no solamente de forma inmediata, sino también a mediado y largo plazo, también para que ustedes puedan evaluar esto. Ahora tenemos seguridad y cuidado, eso es algo importante. El asilo para ancianos tiene un plan de evacuación de emergencia y hace simulacros de incendio de manera sistemática, ¿sí o no? Los residentes reciben cuidados preventivos como vacunas anuales contra la gripe para ayudarlos a estar saludables. Aquí es sí o no. Los residentes pueden seguir viendo a sus propios médicos. El asilo provee un medio de transporte hacia los consultorios de los médicos. También es sí o no, para que ustedes vayan viendo qué tan importante es la seguridad y el cuidado. El asilo para ancianos tiene un arreglo con un hospital cercano para casos de emergencia en caso de que nuestro familiar no cuente con servicios de asistencia por el Estado, de forma privada
nosotros tenemos alguna aseguranza o tenemos un seguro en donde llevarlos, o ya el centro tiene algún hospital en donde pueda hacerse cargo de algún servicio de emergencia pronta y expedita, ¿sí? En el asilo se genera un expediente clínico cumpliendo todos los requisitos de la norma 004 de la Secretaría de Salud. Eso es algo importante. Todos los centros deben de tener un expediente clínico conforme a la normatividad aplicable. Y hago también, discúlpeme, un énfasis en eso porque esto es responsabilidad de todos los centros, no importa el tamaño que sea. Todos deben de tener esto porque cada uno de nuestros abuelitos tiene que tener esta atención. Y esto, en caso de una emergencia, es necesario que los cuerpos de emergencia o los médicos que lleguen a evaluar a los adultos mayores tengan acceso a este expediente clínico que lo marca la norma y es por ley que lo tienen que tener, cada uno de ellos. Entonces, esto sí pueden preguntarles al centro, ¿sí tiene cada uno de los expedientes clínicos? Sí, puede enseñarme el de esta persona, el de que ustedes vean ahí, puede enseñarme el de Juanita, Pedrito, Lolita, que están ustedes caminando y pueden pedirles el expediente. No lo van a leer, pero que tengan, que se los enseñen y que vean cómo lo podría tener su familiar, porque es importante para un evento de emergencia, ¿sí? La alimentación proporcionada en el asilo es revisada y seguida por un nutriólogo y un médico, es importante eso también. Y las reuniones para determinar los planes de cuidado se hacen con los residentes y sus familiares en un horario conveniente siempre que sea posible. Estos son algunas de las listas de verificación, unos puntos que pueden ser importantes para que ustedes tomen una información, ¿sí? Les agradezco mucho, nos encontramos en Tijuana, Baja California. Nuestra dirección va a aparecer aquí en pantalla, es calle José María Larroque, número 990, fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California. Nuestros teléfonos es el 630-4166 y 378-7352. Desde los Estados Unidos, código de área 619-870-1864. Pueden solicitarnos esta lista de verificación aquí a Montemaría, a los teléfonos que ustedes ya conocen de Montemaría, o a través de medios electrónicos, a través de nuestro correo de contacto, que es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com, o a través de nuestros medios de contactos que tenemos en nuestra página electrónica, que es www.residenciaplenitud.com. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar un día más con ustedes, recordando que Dios es amor y te ama. Dios los bendiga. Muchas gracias.